Estudio bíblico. Culminamos la clase anterior viendo este versículo bíblico de Apocalipsis 21:21, que nos estaba hablando precisamente de las 12 puertas de perlas y las calles bañadas en oro, y cómo en el campo del dispensacionalismo progresivo y del reino ahora, estas personas que se apegan a esta manera de pensar, utilizando pues la lógica humana y el punto de vista humano, dice que es imposible que esto pueda ocurrir debido a que no hay ostras de tamaños tan grandes para que produzcan perlas de ese tamaño. Pero lo que se olvida pues es que Dios es el Todopoderoso y Él es el que hace las cosas de lo que no se veía. Y para Él los materiales que existen en la faz de la tierra, Él mismo los hizo. Y Él puede hacer todas estas cosas y solamente fijarse en esa porción no es suficiente para establecer el hecho de que esto no es literal. ¿Sí me explico? Entonces, vimos que no es un secreto de que la nueva traducción de la Biblia, conocida como la traducción de la nueva del inglés, o la Biblia conocida como la NET, la nueva versión en inglés, New English Translation, fue creada primordialmente por los dispensacionalistas progresivos, y es interesante notar cómo esa obra marginaliza lo que ellos quieren marginalizar, que es la profecía. Textos proféticos claves que han sido considerados claros por generaciones de cristianos. Si echas atrás el reloj, no tanto, simplemente 30, 40 años atrás, eso estaba muy claro en las mentes de las personas. Lo que sucede es que estas personas, por ejemplo, que iban a los seminarios, que tenían ya 30, 40 años, pues han transcurrido 40 años, 50 años, ya esas personas, la mayor parte ya no están aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces la nueva generación ha entrado, y esa generación, si no ha estado en iglesias en las cuales se les enseña la palabra de Dios apropiadamente, van a estos seminarios teológicos y su mente queda completamente tostada, pues, si lo podemos decir de esta manera, porque van a escuchar cosas de todo tipo y se acepta todo tipo de pensamientos en estos lugares, porque primero que todo los seminarios teológicos requieren fondos para subsistir y para pagar a los maestros. ¿Se dan cuenta? Entonces se ha convertido más que todo ahora en un negocio como una universidad cualquiera. ¿Okay? Y ahora lo que sí van a ver mucho es que también han salido muchos seminarios que están en el internet, porque no tienen que tener tantos maestros y la persona puede estudiar desde su casa, no tiene, claro está, tanto contacto con las personas que enseñan, pero de todas maneras pueden lograr el objetivo haciéndolo de esa manera. Todas las universidades grandes, por los costos que implica el estudio. Entonces, pero en las que existen estos lugares donde van las personas a estudiar, aceptan todo tipo de puntos de vista, mientras que tú puedas respaldar lo que tú estás diciendo con las citas adecuadas. O sea que las personas que van a estos seminarios salen confundidos de ahí. Salen, si tenían una fe, se les vino abajo la fe. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de hacer eso. Yo me recuerdo que fui a uno de los seminarios aquí en Houston, y ahí había una confusión importantísima. Quiero que sepan. ¿Por qué? Porque se permitía todo tipo de cosas. Y claro está, y el maestro, el profesor, no tomaba una posición firme teológica, porque hacerlo implicaba que tú ibas a eliminar a la mitad de la clase que venía de una iglesia que no abrazaba ese punto de vista. Y no le permitían hacer eso, porque si se te van 20 estudiantes, ¿verdad? Entonces tú tienes una pérdida de 1.500 por estudiante. ¿Me explico? Entonces es una pérdida muy grande, y lo que primero que va a salir es el profesor por ponerse firme en lo que él cree. Entonces ese es un problema grave. Eso no existía anteriormente, señoras y señores. El asunto del dinero es el que ha traído el problema grande, pues, en estos lugares. De todas maneras, estos dispensacionalistas progresivos han presentado no solamente en las universidades o en los seminarios teológicos este punto de vista, porque pueden, porque se ha abierto por el tema que les acabo de comentar, sino que ahora también han hecho Biblias, pero, o sea, al estilo de los adventistas de 7 días, que cambian la Biblia desde del griego, lo cambian. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, para echar abajo eso tienes que tener un conocimiento vasto de lo que es la verdad. Y la mayor parte de personas pues no tienen el conocimiento vasto. Entonces, ¿qué va a hacer? Tú te dejas llevar por lo que ellos están diciendo. Entonces, es interesante notar cómo esta obra marginaliza los textos proféticos claves que han sido considerados como claros por estas generaciones previas. Por ejemplo, una amplia erudición
ha establecido que la promesa de Cristo a sus discípulos, que se encuentra en Juan 14, del 1 al 4, representa una promesa del rapto de la iglesia. La iglesia va a ser llevada porque al concluir el periodo del tiempo que Él ha determinado para la iglesia, es el periodo de tiempo que Él ha determinado, no tiene que ver con con el evangelismo que tú haces, sino que Él ha determinado ya el tiempo. Entonces, pues Él es el que decide cuándo va a suceder. Y esto es lo que dice Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí también estén ustedes y conozcan el camino a donde voy. O sea que le está diciendo que ellos van a ser llevados y van a regresar con el Señor. En cambio, la Biblia NET, así se dice, pues NET, la nueva interpretación, pues interpreta estos versículos como una promesa de la llegada del Espíritu Santo que ya fue cumplida el día de Pentecostés. Está diciendo que es aquí donde va a mandar al Espíritu Santo. Y similarmente, la erudición dispensacional pasada ha interpretado las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, de la que son parte de la 70ª semana, como una representación precisa de la profecía mesiánica que nos deja saber el día exacto de la entrada triunfal de Cristo en el Domingo de las Palmas en Jerusalén. ¿Okay? O sea que esto es algo muy interesante porque ahora ellos tienen que ir al Antiguo Testamento donde está anclada la verdad. Yo por eso les digo que el Nuevo Testamento, si no está anclado, no es parte del Nuevo Testamento. Si no concuerda, si no expande lo que se dice en el Antiguo Testamento, por aposición, esa es la palabra utilizada, aposición, que tienes un concepto que lo expande, pero no lo echa abajo, no lo tuerce, sino que expande lo que está diciendo, te lo interpreta, es como un comentario positivo de lo que ya se ha dicho para elucidar el contenido de eso que ellos no tenían en esa época, que hoy en día nosotros la tenemos. Entonces, aquí les pongo a Daniel 9, 25 al 26, y de aquí sale todo este asunto. Entonces, fíjense lo que dice, has de saber y de entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿okay?, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto concuerda precisamente con la cantidad de años, son semanas de 7 años. Y concuerda precisamente, yo en la iglesia esta les hice la numeración de esto basado en el calendario de la luna, de 360 días. Y sale exactamente hasta el día en que entró el Señor Jesucristo, el día Domingo de Palmas. Exactamente. O sea que es preciso. Entonces dice, con la plaza y foso, pero en tiempos de angustia. ¿Okay? Y después, existía tiempos de angustia después de todo lo que había pasado. Y después, dice, de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70, ¿verdad? Después de cuando vino las legiones de Tito de Roma y destruyó. Pero después viene esa parte que no es los picos históricos, porque ellos no sabían nada acerca de la iglesia. Y después dice, su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. Hablando pues de lo que va a ocurrir en Jerusalén en las épocas de la tribulación, que es el resto de la 70ª semana. Viene la 69 y la 70ª semana son los 7 años de la tribulación. En cambio, la Biblia NT niega tal interpretación, yendo aún tan lejos, diciendo que los detalles del texto hace de una interpretación mesiánica del pasaje difícil, si no imposible. O sea que cuando tú lees esa Biblia, ahí están los comentarios que te dicen que no. Otros ejemplos de cómo los dispensacionalistas progresivos marginalizan consistentemente los textos claves escatológicos se pueden citar, porque hay muchos. En ningún lugar, por ejemplo, se encuentra la disposición del intérprete del intérprete de esta Biblia, pues de hacer a un lado sus presuposiciones que son más severamente probadas en la manera en que él descifra las predicciones del templo milenario y de los sacrificios como son representados en Ezequiel capítulos 40 y 50. O sea que fíjense la preponderancia de evidencia que existe en el Antiguo Testamento que nos permite a nosotros saber que eso va a ser tal y cual como lo está diciendo
Dios a los profetas y tiene que ver con Israel, no con la iglesia, porque ellos no saben nada acerca de la iglesia. La iglesia era algo que no se conocía porque todavía no se había rechazado al Mesías, señoras y señores. El rechazo del Mesías tenía que ser genuino y por eso él no podía hablar nada acerca de la iglesia. Él sabía que iba a ser rechazado, pero tenía que darle históricamente la oportunidad al pueblo de Israel del primer siglo de rechazarlo o no rechazarlo, porque si no se metiera con el libre albedrío. ¿Me explico? Él tenía que, era una oferta genuina. Si ellos lo hacían bien, pero él ya sabía, así como sabía que Adán y Eva iban a pecar, que él los hizo, él sabía que iban a pecar y ya tenía todo preparado porque él es Dios omnisciente. Bueno, lo mismo ocurre con Israel. Él da la oportunidad de que lo hagan, pero él sabía que no lo iban a hacer y por eso ya tenía todo lo demás preparado. Entonces, en los capítulos 40 y 50 se encuentra muchísima de esta información y muchos intérpretes alegorizan reflexiva e instintivamente esa sección de la Escritura debido a que es difícil para ellos armonizar el lenguaje claro que da Ezequiel con las declaraciones encontradas en Hebreos, indicando que la muerte de Cristo hizo obsoletos los sacrificios animales instituidos bajo la ley mosaica. O sea, fíjense cómo ellos se apegan de ciertas porciones, pero las porciones a las cuales ya se pegan son sacadas de contexto para darle la luz a lo que ellos están presentando. Los otros los dispensacionalistas progresivos, similarmente, parecen rechazar la lectura franca de Ezequiel 40 al 48. Fíjense todos los capítulos también que existen ahí. En vez de eso, optan por lo que viene a ser un punto de vista alegórico. Claro, esa es la única manera, como les he dicho, que tú puedes echar abajo la información literal que te está dando la palabra de Dios. Y con un lenguaje, el lenguaje que da es llano, limpio, que se puede entender por las personas de esa época. Entonces, de acuerdo con el punto de vista apoyado por Mark Rooker, este es otro teólogo del campo de este reino ahora, él no toma a los sacrificios en un sentido literal, claro, tiene que alegorizarlo, sino que ve a la escritura de Ezequiel en el sexto siglo antes de Cristo, que describe la adoración desde su perspectiva única, eso es lo que él dice, al referirse a la adoración literal de Jehová en el milenio, Ezequiel sería forzado a utilizar términos y conceptos con los cuales su audiencia estaba familiarizada. ¿Okay? Fíjense lo que él dice. De ese modo, Mark Rooker entonces entiende a la visión del templo de Ezequiel como contextualizada para su audiencia del sexto siglo antes de Cristo. Entonces, debido a que la audiencia hubiera entendido la restauración en términos de la restauración de los sacrificios, Ezequiel simplemente describe la restauración en esos términos. ¿Okay? Entonces, de ese modo, la visión de Ezequiel no puede ser entendida como prediciendo la restauración literal de los sacrificios en el milenio. ¿Okay? Muy importante, porque yo les he comentado, pues la Biblia nos deja saber que en el milenio los sacrificios van a iniciarse de nuevo, pero no todos los sacrificios. Los sacrificios que tienen que ver con el Mesías no van a ser, pero hay otros sacrificios que tienen que ver con los pecados del ser humano. Entonces, pero usa solamente un pedazo de la información para cementar su caso, pues enfrente de los demás. O sea que no te da toda la verdad, sino una porción de la verdad. Al alegorizar solamente parte de la visión del templo de Ezequiel, Mark Rooster, en su atentado de armonizar por lo menos, es menos radical que la manera en la cual muchos teólogos alegorizan toda la versión del templo. Él solamente utiliza una porción. Sin embargo, pues todavía nosotros vemos que la alegorización del lenguaje llano de Ezequiel se encuentra ahí. Él tiene que alegorizar, eso es lo único que les queda a ellos, alegorizar. Y cuando tú hablas de alegorizar, depende de la persona que alegoriza, depende del punto de vista que esta persona retiene. O sea, cada persona que alegoriza está formulando su propia película. ¿Me explico? Está haciendo su propia realidad virtual, si lo quieres decir de esa manera. Depende del trasfondo que tenga y de la formación que tenga. Van hilvanando de la información previa que han adquirido, del punto de vista que lo han adquirido, entonces van centrándose en eso y van poniendo las piezas
que le corresponden para que ellos más o menos te den lo que ellos dicen. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que alegorizar, lo tienen que hacer. Entonces, sin embargo, pues todavía recurre a la alegorización. Aunque es menos, solamente destruirse un pedazo, todavía recurre a la alegorización del lenguaje que se encuentra en Ezequiel. Ezequiel declara simplemente que los sacrificios del templo milenario van a ser una realidad continua a través de toda la edad del milenio. Eso es lo que él está diciendo. O sea que aún mientras que nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra y aún cuando Dios Padre está en la faz de la tierra, estos sacrificios se van a llevar a cabo porque le enseñan al pueblo mundial. ¿Okay? Mundialmente le enseñan la política de Dios. Otro dispensacionalista progresivo llamado Robert Chisholm, así, Chisholm, también adopta ese mismo acercamiento parcial alegórico. Recuérdense que cuando hablamos de acercamientos parciales, estamos hablando del universalismo. De nuevo, el universalismo es la parte en la cual todos nosotros tenemos algo parecido, que forma el consenso. Por ejemplo, todos nosotros necesitamos tomar agua, ¿verdad? Si no tomamos agua, nos morimos. ¿Okay? Entonces, eso es un punto de unión. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está haciendo esta misma persona. Él va como lo mismo que hizo Rick Warren en la declaración que hizo, que a mí lo que me interesa ahora es saber qué van a hacer todas estas religiones acerca del SIDA. ¿Okay? Claro, a todo el mundo le interesa resolver el problema de que la gente no se muera con enfermedades, etc. O sea que él tiene que agarrar un campo mutuo, universal, para proclamar desde ese punto en que estás de acuerdo los otros puntos que él quiere proponer. O sea, estamos hablando de la dialéctica religiosa, ¿okay? Tesis, antítesis, síntesis. Entonces, la visión, dice este señor Chisholm, la visión de un templo de Ezequiel y de una nación restaurada no fue cumplida en el periodo después del exilio. No fue porque ellos fueron dispersados. Entonces, ¿cómo podemos esperar que esa visión se cumpla? Bueno, los eruditos han asumido esta pregunta en una variedad de formas diferentes. Por ejemplo, por un lado, del espectro interpretativo se encuentran aquellos que ven la visión como puramente simbólica y como cumplida en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Okay? Él está proponiendo, pues, cuáles son los puntos dentro de este panorama, los puntos que se encuentran aquí hasta los puntos que se encuentran aquí, del 1 al 10 y todos los que están en el intermedio. ¿Cuáles son los puntos de vista que se han utilizado? En el lado opuesto se encuentran los hiperliteralistas. Son las personas que ven y lo que está escrito es lo que dice y se tiene que cumplir todo lo que dice. Esa es nuestra posición de paso, pero él le dice hiperliteralista. Que contienden que la misión va a ser cumplida exactamente como está descrita durante la edad del milenio. Entonces dice, al tratar de responder la pregunta, primero que todo, uno tiene que reconocer que la visión de Ezequiel es contextualizada para su audiencia en el sexto siglo. Vamos a decirlo así, porque los escritores que escribían en esas épocas tenían que hablar de la manera que su audiencia entendiera, porque si no, ¿para qué iban a hablar? O sea que eso es redundante, pues. Pero él tiene que presentar esa porción para que nosotros modernamente digamos, bueno, por ejemplo, él no puede describir un avión de guerra en esa época, no puede describir un tanque, no puede describir un rayo láser, no puede describir una serie con un lanzallamas, no lo puede describir, ¿verdad? Entonces, él tiene que darle a la audiencia las figuras que ellos entienden en su mente. Él describe la reconciliación de Dios y de su pueblo en términos que serían significativos a su audiencia. Naturalmente, ellos concebirían tal reconciliación como involucrando la reconstrucción del templo, la restitución del sistema de los sacrificios y el regreso de la reunificación de las 12 tribus exiliadas. Ahora, debido a que el cumplimiento de la visión trasciende los límites o fronteras culturales que han sido condicionadas, probablemente condicionadas a la persona. Ustedes saben que todos nosotros somos condicionados por lo que oímos. Por ejemplo, hoy en día el condicionamiento del pueblo norteamericano es el que le están quitando el sentido común, básicamente. Y los condicionan de esa manera.
que no puedes utilizar ciertas palabras, que tienen que estar políticamente correcto. Tú no le puedes llamar a un mexicano mexican en los Estados Unidos, porque para ellos es un insulto. Entonces tú no le puedes decir al mexicano mexican, pero dile a tu mexicano mexican para tú con honor y orgullo. ¿Qué ondas, verdad? Pero ellos ahora le tienen que decir latino, porque puede ser ofensivo. No le puedes decir un negro negro porque entonces se ofende porque, oye, ¿cómo es eso de negro? ¿Verdad? Una persona de color, más bonito. O sea, sí me explico, o sea que todos se lo están cambiando porque ellos pretenden su mente que está sumamente subjetivizada a ver las cosas de esa manera. Sí, sí. O sea, se convierte a la gente en mongólico, o sea, en eso precisamente. Sí, entonces, claro está, eso es parte del acondicionamiento, ¿está bien dicho? Del pueblo. Lo condiciona de esa manera, tú no puedes hablar de otra manera porque entonces está fuera de lugar, es lo que no se permite, ¿cómo es posible? ¿Okay? Que tú digas esas cosas. Lo mismo pasa con la mujer, que se utilizan ciertos términos, o sea, todo una, muy touchy, como dicen aquí, muy sutilmente tienes que hablar porque si no le vas a empezar los callos a alguien. ¿Okay? O sea que, bueno, entonces, eso es lo que él está diciendo, que de acuerdo pues a las épocas, esa época la gente estaba condicionada para ver las cosas de cierta manera. En esa época eran más realistas, ¿okay? O sea, en lo que concierne a negro es negro y blanco es blanco. Punto. Aquí notas que se le fue el color al negro y ahora es seminegro. Esto no tiene nada que ver con el asunto. Uno da risa porque son tonterías, son estupideces de la persona. Pero bueno, entonces... pero les quería enseñar pues lo que este señor está diciendo. Él describe la reconciliación de Dios y de su pueblo en términos que serían significativos a su audiencia. Naturalmente ellos concebirían tal reconciliación como involucrando la reconstrucción del templo, la restitución del sistema de sacrificios y el regreso de la reunificación de las 12 tribus exiliadas. Entonces, de nuevo, debido a que el cumplimiento de la visión trasciende los límites y fronteras culturales que han sido condicionadas, probablemente la deberíamos ver hasta cierto punto como idealizadas y tratar de encontrar un esencial. El esencial es el universal, es la parte que nos une a todo. Por ejemplo, todos nosotros tenemos sangre y corre la sangre por nuestras venas. Eso es un esencial para el ser humano. ¿Es esencial para el ser humano tener sangre? Sí, no. O sea, pero eso es lo que él está diciendo. Él está tratando, pues, en su manera de acercarse a lo que él quiere proponer, tiene que proponer todas estas cosas para que la persona diga, oh, sí, así es, sí, tienes razón. Bueno, entonces, él dice que tienen que ser idealizadas, ¿okay? Y tratar de encontrar un esencial en vez de un cumplimiento exacto de sus muchas características. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces el Espíritu Santo puso todo eso para que las cosas se idealizaran, o te las está poniendo para que tú sepas que Él es la verdad absoluta y que todas las cosas se van a cumplir al pie de la letra tal y cual como Él las ha escrito. La palabra de Dios dice, ni una jota, ni una punto, ni una coma pasarán, en mi palabra pasarán. Todo se tiene que cumplir. Puntos y comas y todo lo que tiene se tiene que cumplir al pie de la letra porque eso es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, eso hace pues que nosotros veamos a Dios por lo que es. Él es perfecto. Todo lo que Él dice se cumple. Bueno, continúa este Señor diciendo que la inclusión de tantos detalles diminutos aquí descritos sugiere que el templo va a ser una realidad literal en Jerusalén del futuro. O sea que Él llega a esa conclusión. Él está jugando, es político pues. Él juega este lado y después te juega este lado. Porque él acaba de decir que no, que es mucho detalle la carrera, pero entonces después dice que la inclusión de tantos detalles diminutos, porque son detalles diminutos, aquí descrito sugiere que el templo va a ser una realidad literal en Jerusalén del futuro. ¿Está de acuerdo con eso? Sin embargo, ahora vamos para el otro lado, ¿verdad? Sin embargo, el sacrificio final de Jesucristo ha hecho del sistema levítico algo obsoleto. Por un lado te dice que sí, por otro lado te dice que no. Okay, entonces, ¿por qué tiene que presentar su punto? Y regresar a ese sistema con sus ofrendas de pecado y tales sería una retrogresión seria. La audiencia de Ezequiel hubiera encontrado imposible el concebir un pacto comunal restaurado, separado del sistema de sacrificios. Ahora que el cumplimiento de la visión trasciende el contexto cultural, otra cosa que quiero que vean, que para esta persona presentar su caso, tiene que meterle palabras todas las que tú quieras. Pues tienes que iluminar esto aquí, tienes que decirte esto aquí, tienes que utilizar esto para acá, para que tú más o menos ahí le vayas, ok, ya le voy entrando, ya lo voy entendiendo,
¿verdad? No es simple como la palabra de Dios que dice, eso es así, así, así. ¿No? Tiene que sacar conceptos y poner, o sea, palabras para que tú más o menos puedas ver lo que él está tratando de decir. De todas maneras, es más convulsionado la manera en que habla. Y eso es característico, de paso, de los políticos, que ellos convulsionan el asunto y lo presentan de cierta manera para que más personas caigan dentro de su esfera ¿cómo se llama?, de acercamiento para él. Pues bien, entonces, ahora que el cumplimiento de la visión trasciende el concepto cultural, porque ahora él en su mente ha establecido que trasciende, que lo que está escrito trasciende el contexto cultural de las personas en el año 600 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces él llega a decir, sí, esto trasciende eso. ¿Okay? Podemos esperar que fuera esencialmente cumplido con la obra redentora de su Salvador en su nuevo templo. La audiencia de Ezequiel hubiera encontrado esa representación muy natural. Sin embargo, Jesús, el que cumple la visión, no tendrá la necesidad de ofrecer tales sacrificios ni tampoco va a instituir una dinastía. O sea que él le da por los dos lados y lo que hace es tratar de llegar al consenso esencial para que las personas vean su punto de vista. Pero, claro está, las personas, los eruditos en la materia pueden decir, esta persona está, primero que está por todos lados, tratando de presentar su punto. Les puedo dar otro ejemplo de cómo los teólogos del reino ahora marginalizan la verdad profética. Lo hacen de muchas maneras, ofuscando, está tratando de ofuscar la verdad. Muchos dispensacionalistas progresivos se rehúsan a interpretar las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la destrucción de Babilonia, que la hemos estudiado nosotros y sabemos de qué se trata, en un sentido literal. Ellos no quieren aceptar eso, porque nosotros sabemos que en el tiempo de la tribulación, pues Babilonia será destruida, es la sede de Satanás, ya lo hemos estudiado de esa manera. Pero dice que no va a ocurrir de esa manera. Y de esa forma niegan su cumplimiento final fuera del periodo de tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Y para hacer eso, pues, y de su cumplimiento pues, en los eventos del periodo de la tribulación futura, que se encuentran en Apocalipsis 17 y 18. Porque Apocalipsis 17 y 18, que el Espíritu Santo ilumina al apóstol Juan para ponerlos ahí, esto no se va a cumplir. ¿Okay? Pero, ¿cómo que no se va a cumplir? Entonces, ¿por qué lo puso ahí el Espíritu Santo? ¿Por qué está en la porción del Nuevo Testamento? ¿Okay? ¿Acaso se cumplió en el inicio o se va a cumplir después? ¿En qué año fue escrito el libro de Apocalipsis? El año 90, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. ¿Se dan cuenta? O sea que no pudo ser en el año 70 porque esto está escrito para después. En vez de eso, ellos contienden que las profecías de la destrucción de Babilonia, que se encuentran en los capítulos 13 y 14 de Isaías y en Jeremías 50 y 51, fíjense la preponderancia de evidencia que se encuentra, fueron esencialmente cumplidos en el año 539 a.C. Ellos dicen que eso, no sé por qué aparece, ellos no entran ahí. Yo no sé por qué aparece en el libro de Apocalipsis, pero si eso fue cumplido en el año 539 antes de Cristo, antes de que pisara la tierra el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el imperio medo-persa derrocó a Babilonia. La información se encuentra en Daniel 5, que voy a proseguir a dárselas porque esto es una lectura muy interesante y sí se las tengo aquí. A ver, aquí 6. Permítame un segundito, porque yo les quiero enseñar esto con detalle, pero lo que estoy haciendo en estos momentos es que a mí a veces se me olvida ponérselos, porque no sé dónde fue que terminé la vez pasada y lo que quiero hacer es arreglar eso antes de entrar ahí. El 11, porque eso es un contexto grande, entonces el 11 y el 16, 17. Bien, entonces miren esto. Aquí les voy a leer a Daniel 5. Daniel 5, porque esta es la historia pues, del recuento de lo que ocurre. Daniel 5. Ahí lo tienen y se los voy a leer. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles. ¿Okay? En presencia de los 1000 se puso a beber vino.
O sea, imagínense el tamaño de fiesta que se está formando aquí con Belsasar, que era el rey de Babilonia. Y mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Quiero que noten que no solamente tenían mujeres, sino que también tenían concubinas, porque es un sistema pagano. Eso no significa que en Israel también ocurría estas cosas. Permíteme ponerle por un momento esto aquí en la pantalla, porque esto se trata de lo siguiente, se trata del cambio que existe de la cabeza de oro a el pecho y los brazos de plata. Es aquí en esta fiesta donde se hace el cambio de estos imperios. ¿Okay? Se cambia de aquí a aquí. Entonces voy a regresar aquí un momento. Porque en Daniel 5 se encuentra el cambio, ¿okay? Para ustedes que están interesados en leerlo posteriormente. Entonces, dice lo siguiente. Perdón. Aquí está. Entonces, mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, porque él, recuérdense que él fue a Jerusalén, él trajo a Daniel, a Rachad, Metzach, a Abednego, que era Daniel, y sus otros amigos, para que bebieran de ellos, y el rey, sus nobles, y sus mujeres, y sus concubinas. O sea, están utilizando las copas del templo de Dios para su gran bacanal que estaban haciendo. Entonces, trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahí rodaba el vino. Imagínense, son 1000 personas, imagínense lo grande que era el lugar, estaba al lado, este lugar estaba al lado del río, me parece que era el Éufrates. Es más, no sé si lo tengo aquí, permítanme ver si lo tengo para que ustedes también se den cuenta de esto. No lo tengo aquí. Bueno, no se los voy a poner. De todas maneras, de pronto aparecieron los dedos, de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Imagínense el susto que se pega ese Belsasar cuando ve una mano, el dorso de la mano, escribiendo en la pared. ¿Okay? Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar la una con la otra. O sea que comenzó, ¿qué fue lo que pasó? Se pegó un susto enorme con lo que acababa de suceder. Después de esto, yo no sé si ustedes han tenido sueños que les ha causado un miedo terrible. O sea, una de las cosas que causa un gran susto es, por ejemplo, que una persona de repente saque una cabeza cortada. O sea, que no es de verdad, y la persona la vea donde no espera. O sea, si la mujer va a lavar los platos, de repente ¡fum!, le sale ¡ah! Grito. Bueno, eso parecido a lo que le pasó aquí a este señor, que está viendo y de repente ve esa mano y ¿esto qué es? Y estaba ahí para causarle miedo, porque el Señor quería que le causara miedo. El rey gritó fuertemente que trajeran, ¿verdad?, que trajeran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos. El rey habló y les dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro en el cuello y tendrá la autoridad como el tercero en el reino. Imagínate, lo asciende a lo máximo por el susto que se pegó este señor. Entonces entraron todos los sabios al rey, pero no pudieron leer la inscripción y dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera y su rostro palideció aún más, y también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. Primero que todo, que esa es la manera que tú te dirigías al rey. Era el protocolo. Tú no te podías acercar al rey y decirle que no vive para siempre. Oh rey, permítame. No, señor. Oh rey, vive para siempre, lo primero. ¿Okay? Entonces, no se turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Que no te dé miedo el asunto. Y después
dice, hay un reino, hay un hombre en el reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz inteligente. Perdón, eso está aquí en este de aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Fíjense cómo la porque ellos tienen pateísmo. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores y caldeos y adivinos. Este fue el hombre que dio la información que posteriormente fue utilizada para los magos, que los magos reconocieron la venida del Señor Jesucristo cuando estaba en la faz de la tierra. Era una posición altísima. Y después dice, debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y la solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Dios tiene esto, y este hombre tenía una edad avanzada de paso. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey habló y le dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que la luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Este nombre que Dios le declaraba una cantidad de cosas. En el versículo 15 dice, ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dijeran, o me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver los problemas difíciles. Ahora, esto está ocurriendo en frente de 1000 personas. Quiero que sepan. Ahí están todas estas personas. Lo que pasó es que socavaron la parte de abajo del templo y por ahí entraron y mataron al rey. Y mataron a todas las personas que estaban ahí, menos a este hombre. Bueno, no a todos, pero de todas maneras. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro en el cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. No lo dijo de una forma despectiva, sino como diciéndole, señor rey, yo no necesito que usted me dé todas esas cosas para yo decirle lo que usted desea. Eso básicamente es lo que le está diciendo. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Esta es la cabeza de oro. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. De paso, recuérdense que Nabucodonosor, después de que sufre la enfermedad de licantropia, que se convirtió en un animal que estaba en el piso, 7 años pasó, le crecieron las uñas, el pelo, todo eso, creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el Mesías, como era presentado en esa época. Pero, claro está, imagínense, eso ya tarde en su imperio, pero él hizo un edicto para que se adorara a este Dios, pero eso no se puede hacer por edicto, pero esa era la costumbre que tenían ellos. De todas maneras, dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Ese fue cuando sufrió él ese problema. Entonces, y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante a las bestias y con los asnos de montes estuvo su morada. Se le dio de comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció, ahí está, que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. ¿Okay? O sea que este señor sabe entonces de qué se trata. Y él, claro está, que Dios no le quitó. Imagínense un rey depuesto por 7 años, con todos los zánganos que están en el gobierno, se lo quitan. Le quitan, el rey está loco, aquí tiene que haber otro gobernante. Dios no permitió que eso pasara. Y después dicen, mas tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. O sea, su padre se lo enseñó. ¿Okay? Su padre se lo enseñó. Sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo
y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles y tus mujeres y tus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y se han alabado a los dioses de plata, de oro y de bronce, hierro, madera y piedra, que ni viven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no has glorificado. Por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Primero lo dice el proceder, de dónde procede todo eso, y esta inscripción fue trazada. Mené, mené, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mené, el primer mené. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Dos veces se lo dijo. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto de peso. Y Perez, fíjense la palabra Perez, que es destrucción, ¿verdad? Y dice, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Ya ellos habían socavado por el río Eufrates, ellos habían pasado y habían socavado para el golpe final. Y en ese, mientras ellos estaban llenos de vino, por ahí entraron y ahí entonces fue que hicieron lo que hicieron. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro de cuello y que le proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como el tercero del reino. Versículo 30, ahí está el versículo 30. Sí, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. ¿Okay? Ahí ustedes ven lo que ocurre en esa ocasión. Ese es el cambio de poder donde entran los medos y los persas, que es el oso que tiene. Los medos eran más poderosos que los persas y por eso Darío es el que termina como rey, porque fue una amalgamación de poderes. Ahora, ¿saben una cosa interesantísima? Y yo esto también se los he comentado anteriormente. Si los rusos vienen a los Estados Unidos, ¿okay?, y toman a los Estados Unidos y lo destruyen a los Estados Unidos, ¿okay?, pero hay un hombre dentro del gobierno norteamericano que es tan inteligente, tan sabio, que los rusos vienen y dicen, ¿sabes qué? Este hombre va a ser el primer ministro aquí. ¿Ustedes creen que eso ocurriría? ¿No? No, en los anales de la historia no se ha dado. Bueno, sí se ha dado aquí con este señor. Porque los rusos no van a poner una persona de aquí, los rusos van a poner a sus propias personas, a su gente que trajeron y los que compraron. Pues los medios de los persas pudieron a Daniel como primer ministro, o sea, le dieron un lugar excelentísimo a Daniel. Quiero que lo sepan, porque era la persona indicada. Entonces, ellos dicen, esta persona dicen que este cumplimiento de esa profecía es el cumplimiento de la profecía de la destrucción de Babilonia. ¿Ok? Pero resulta que en la Biblia dice que la destrucción de Babilonia va a ser total y completa. Los jacales y las avestruces, los animales de rapiña son los únicos que van a vivir en ese lugar, en Babilonia. Babilonia siguió bajo los medos y los persas. ¿Correcto? Entonces, esa no puede ser de ninguna manera el cumplimiento de la profecía. Ahora, en la profecía hay un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. ¿Correcto? Pero esa no es el cumplimiento de la profecía. O sea, y por eso estas profecías, según estos críticos y que están en el campo del reino ahora, no están esperando un cumplimiento futuro. Los críticos del campo del dispensacionalismo progresivo rechazan la interpretación literal de Babilonia. Son hombres tales como Marvin, vamos a decirlo en español, Pate, y Daniel Hayes, que mantienen que estos textos proféticos que predicen la destrucción de Babilonia no se deben enfocar con una hermenéutica literal rígida, y que exige que cada detalle diminuto profético ocurra antes de que estas profecías sean reconocidas como cumplidas. O sea que ellos no le hacen caso a la palabra de Dios y quieren implementar algo completamente nuevo según lo que ellos proponen en su religión, básicamente porque esta es la levadura que ha entrado en la iglesia y que trata de sacar a la iglesia para que no crea estas cosas y no esté preparada para la venida. Pero los que están enterados sí están preparados. El Señor regresa. Y aquí miren, lo más importante que nosotros hacemos es evangelizar, señores y señores. Aquí ustedes pueden ver el porqué.
Cuando tenemos la oportunidad, en amor por el Señor, le decimos a la persona, ¿qué pasa con tu vida espiritual? Si tú le preguntas una pregunta a una persona, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú crees que existe un cielo y un infierno? ¿Tú crees que el hombre vino de la evolución? O sea, comienzas a hablarle de esas cosas y lo traes al lugar donde le puedes dar el evangelio a la persona. Y si lo quiere lo toma, si no lo deja, ese no es asunto tuyo. ¿Me explico? Ahora, si lo toma, perfecto. ¿Sabes qué? Puedes tener más información. Y la información que le puedes dar es, o lo diriges al Ministerio Bíblico Cristiano para que pueda escuchar si no tiene tiempo, o lo puedes invitar a la iglesia. Pero ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros hacemos, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí para glorificar al Señor y la glorifica haciendo lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir a la cruz para rescatar a la raza humana. Nos rescató ya a nosotros, porque nosotros creímos el mensaje. Ahora nos toca a nosotros, como el cuerpo de Cristo, llevar el mensaje. Pues. Entonces, ahí terminamos esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que toda esta información en nosotros produzca la máxima, que tenga la máxima producción espiritual y la máxima cantidad de almas ganadas, Señor amado, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.